Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a mi canal de Sueños Dream. Tengo un regalito aquí en mis cosas, pero bueno, omitan eso. Mírenme nada más a mí. Bueno, para no hacerlo más largo, les quiero compartir un sueño que tuve en el año 2020. Que tuve en este año 2020, pero lo tuve en mayo. Pero les quiero compartir este sueño con ustedes porque recientemente vi una noticia, primero en el estado de WhatsApp de un familiar y luego la fue a buscar a YouTube y ahí estaba. Pero no quiero decir que exactamente sea esa planta porque vamos a hablar de una planta. Bueno, en este sueño que les voy a contar, Dios me mostró un árbol que curaba el coronavirus, el COVID-19. En el sueño me veía que estaba en la selva, un campo. No una selva así espesa, sino que una selva como tipo campo, entre árboles grandes y poca maleza. No habían flores, todo era verde. Pero yo estaba parada al frente de un árbol en específico. Ante mis ojos, el árbol parecía un árbol común y corriente. Y yo lo miraba y lo veía, pero no entendía, o sea, qué era lo que le miraba porque era un árbol simple. Bueno, no era un árbol gigantesco, era un árbol tal vez un poquito más grande que yo. Yo mido 1,62 m, aunque dicen que mido más, pero bueno. Supongamos que era un árbol con 1,70 m, digamos. La cosa es que yo estaba parada ahí, el día era soleado, eran como más aproximadamente, eran de 3 a 4 de la tarde, como una tarde de verano. No habían flores, todo era verde y ese árbol estaba al frente de mí, el día estaba resplandeciente. En eso escucho que Dios me habla en el sueño y me dice que ese árbol curaba el coronavirus y que yo lo conocía. Entonces yo me cuestioné, yo le dije, yo conozco este árbol. Me dijo, sí, tú lo conoces, tú creciste con él. Me dijo, donde tú creciste estaba por todos lados. Era como algo muy típico, pero yo decía, pero ¿qué árbol es? Porque no me acordaba al principio, pero luego en el sueño yo supe qué árbol era y simplemente estaba de frente mirándolo. Después miro que a mi hijo y a mí nos da coronavirus, pero no era de la misma forma como la pandemia, digamos, tocó a la humanidad, que atacó el sistema respiratorio, sino que miraba que a él y yo nos salieron como un poco desarpullidos. Incluso no fue ni siquiera en todo el cuerpo, sino que en una parte así entre la espalda y la parte de adelante, y eso nos daba mucha comezón y era fastidioso, pero sí sentíamos unos malestares. Y yo es que miraba esos granitos, porque eran como granitos, pero eran muy chiquiticos, que cuando se veían así todos juntos se veían horribles, daba como una sensación de asco. Entonces dije, yo miro que estoy enferma con mi hijo con coronavirus, él lloraba y nos daba comezón y nos tocábamos. Entonces Dios en el sueño me dijo que tomara unas hojas de ese árbol, las pusiera a cocinar y que me tomara esa agua. Obviamente cuando no estuviera caliente, con un término medio. Así que el agua quedaba como media color verde. Le di un vaso a mi hijo y yo me tomé el otro. Y entonces miré como que en cuestiones de segundos los dos nos recuperamos. Esas cosas desaparecieron, el malestar, y estábamos como que si nunca nos hubiera pasado nada. Entonces Dios me dijo, dile a las personas que tomen el agua de este árbol, que lo pongan a cocinar, que hagan lo mismo que tú hiciste, se lo tomen y van a ser sanados del coronavirus. Porque pero en el sueño, o sea, yo en ese momento ya estaba consciente de qué árbol era, que yo lo conocía, y en el sueño Dios me decía que ese árbol se podía encontrar en cualquier parte donde hubiera naturaleza. O sea, donde hubiera bosque, lo que sea, donde fueran lugares verdes se podía encontrar. Pero la cosa fue que cuando yo desperté, yo ya no me acordaba el nombre del árbol. Y empezó la lucha en yo saber de qué árbol era. Pero antes de eso, también empecé a preguntarme, porque estamos en coronavirus, en tiempos de pandemia, y entonces yo decía, pero ¿será que este sueño me lo dio Dios? Decía yo, o será que es producto de tanta cosa, que pandemia por un lado, pandemia por el otro, y eso nos ha afectado. Entonces digamos que fue un poquito incrédula.
Y tuve casi como una semana diciéndole, Señor, yo no entiendo, será real. Y me fui al internet a averiguar cómo el coronavirus ataca el sistema respiratorio. Entonces me fui a investigar sobre árboles que ayudaran a mejorar el sistema respiratorio para los pulmones. Y pues me salían infinidades de árboles, pero yo no los conocía. Yo hace mucho tiempo que no voy al campo y no vivo en el campo. Y yo como me acostaba tarde. Y yo le conté el sueño a una tía y a una amiga. Ellas sí creyeron, ¿para qué les voy a decir? Inmediatamente ellas no lo pusieron en duda. Ellas dijeron que Dios me estaba mostrando cuál era la cura. Y que a lo mejor, si no recordé, me tocaba pues hacer el trabajo a mí de investigar qué árbol era ese. Así que yo empecé con ellas, me mandaban fotos y mirábamos en internet y pues aparentemente coincidían algunas hojas, porque yo recuerdo la hoja, que era una hoja ni muy grande ni muy pequeña. Y yo miraba, la cosa fue que me cansé de mirar fotos y de hablar, de especular qué árbol podía ser, y no encontramos, digamos, según yo no encontré el árbol. Pero para no irme tan lejos, entré al WhatsApp, entré al estado de un familiar en WhatsApp. Y miré y me dio por entrar. Normalmente yo entro a los estados y nomás miro así rapidito. Y entonces me quedé, escuchando la noticia y me quedé mirando su estado y en él había un video. Y yo que no veo los videos como que completos. Pero cuando él dijo coronavirus, me quedé a terminar el video y era de que en un lugar de Colombia, en una prisión, con eso no quiero decir que ese sea el árbol o la planta. La cosa es que allá habían combatido el coronavirus con una planta que en el video se llama moringa. Pero yo no sé, no estoy 100% segura que esa planta sea. También ahora sé que yo conocí el matarratón, que de hecho estuve investigando en el internet y sus hojas son un 90% parecida a la del matarratón. Entonces escuché esta noticia y automáticamente me acordé de todo. Yo dije, entonces no fue casualidad, tal vez que tuviera el sueño. A lo mejor yo lo descarté muy rápido, porque debo decir que estuve como una semana preguntándole al Señor, no entiendo, y como que a veces me da mal genio cuando tengo un sueño y como que algunas partes importantes del sueño se me olvidan, se me van. Y yo como que no me acuerdo de un nombre, de una persona, olvido el rostro y como que cómo se llamaba, cómo era, y es bastante confuso. Entonces cuando vi este video, automáticamente todo regresó a mi mente y empecé a acordarme del sueño y le empecé a decir, Señor, ¿será que ese árbol realmente existe? ¿Será que puede ser esa planta? ¿Será que puede ser el matarratón? O sea, no sé si es realmente esa. Nada más que la noticia me sorprendió de ver que en esa cárcel allá en Colombia, los presos no murió ni uno según la noticia, sino que nomás uno fue a la UCI, pero fue gracias a esa planta y la fusión que hicieron creo que con miel de abeja y panela. No murió nadie y pudieron combatir la enfermedad y se recuperaron. Todos se recuperaron y empezaron como que a distribuir la planta esta para que las demás personas, los demás presos también se recuperaran. Entonces, y eso me animó incluso a hacer más el video, porque les confieso que yo normalmente cuando no escribo, yo grabo mis videos en la grabadora de mi teléfono, pero este ni lo grabé, ni lo escribí, pero no se me olvidó, porque gracias a Dios ya no se me olvidan los sueños. Entonces tomé hoy la decisión, animada por este video, confiando que realmente a mí Dios sí me mostró algo, pero pues no pude descifrar el sueño completo. Animada por esto, entonces decidí compartir el sueño con ustedes. Sí debo decir que cuando se trata de sueño, hasta yo que tengo este don, a veces soy un poquito incrédula, porque sabemos que para muchas personas los sueños no tienen una buena posición, porque los tienen como fantasioso, producto de todo menos de cosas buenas. Pero yo sí sé como cristiana que Dios usa el sueño también. Cuando dormimos, nos produce sueños para darnos información y revelarnos cosas. Entonces, este es el sueño que tuve en mayo de este año. Espero realmente sirva de algo. Realmente espero encontrar, me gustaría realmente encontrar ese árbol, porque Dios en el sueño me decía que existía. Me gustaría realmente no sé, ya era momento de darme cuenta en que este era el árbol, pero yo digo, si Dios me dijo es porque el árbol existe. Y no es casualidad que en ese lugar hayan curado, combatido el coronavirus con esa planta. Bueno, Dios te bendiga. No siendo más, me despido. Gracias por suscribirte y comentar. Gracias por estar aquí pendiente de mis videos. Nos vemos en un próximo video mañana, si Dios lo permite. Feliz tarde.